Eh, de acuerdo. A raíz de lo que estamos hablando, del furtivismo, cuando, por ejemplo, esto me parece interesante que la gente lo conozca, ¿cómo se hace un peritaje por daño de lobo? Tiene que ir, no sé si allí está también la figura del guarda rural, que os tiene que llamar a vosotros, por ejemplo, si hay, o dentro, eso más dentro de una cacería. Si, por ejemplo, hay un ataque de lobo, vosotros tenéis que ir en un intervalo de tiempo. Sí, ¿Cómo hacéis ese peritaje? Para verás. diferenciarlo de un perro, que imagino que también se darán ataques de perro. Y claro. Es que aquí hay muchas cosas también, sí. Mira, por ejemplo, el ganadero, Sí, independientemente de que tenga medidas, no tenga medidas, sea como sea, da igual. El ganadero es un ciudadano más que tiene, nosotros somos un servicio público, ¿eh? Siempre que tiene que dar constancia, porque un servicio público siempre garantiza una determinada objetividad, ¿eh? Yo puedo tener una opinión personal, pero yo como funcionario soy un servicio público, hay que entenderlo. Entonces, el ganadero nos da el aviso, ajá, normalmente llama al contestador de la oficina, deja el aviso de que tiene un daño de lobo. El ganadero, si vamos por el libro, normalmente tiene 48 horas para avisar del daño de que tiene su conocimiento. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando el ganadero se da cuenta o encuentra esa vaca, y no porque no la haya querido cuidar, porque a lo mejor la vaca se perdió por monte o los lobos la arrastraron, lleva unos días buscándola, y bueno, a lo mejor no son las 48 horas exactas, pero bueno, se va y se le perita, por supuesto. Entonces nosotros tomamos nota de quién es, dónde está el daño, le llamamos y vamos a ver el daño, a peritarlo junto a él. Junto a él o a un representante, porque pues, está trabajando, pues con su mujer o lo que sea. Entonces vas, hacer un peritaje conlleva un protocolo, digamos. Lo primero que tienes que ver evidentemente, el cadáver. Bueno, el papeleo vamos a dejarlo aparte porque el papeleo es correcto. Pero bueno, tienes que ver muchas cosas. Primero el exterior, ¿verdad? Pues puede haber marcas en el terreno claro, del ataque o del patrón de ataque. La vaca se pudo, o el ternero se pudo defender, o el sí, potro, o el caballo, se pudo defender, resbaló aquí, ya sabéis que el terreno en Asturias suele ser húmedo, pues quedan muchas marcas en el barro, huellas, sangre, incluso vísceras, si a lo mejor el pobre animal pues, fue viscerado, y tal, bueno, queda un rastro. Pues, y el patrón de lucha o de defensa de a lo mejor de la madre del animal también evoca ya te predispone a pensar que va a ser más o menos positivo. Luego el patrón de cómo está predado el animal, o sea, cómo está comido. Los lobos suelen tener una manera de comer, los osos otra. Bueno, un daño de oso es mucho más fácil porque las marcas que deja el oso son indubitables, ¿no? El lobo luego tiene maneras de atacar. eh, a ver, te tienes que hacer una composición con el sitio, ¿verdad? Donde está el cadáver. Aparte de lo de alrededor, bueno, pues, si es una envallada, si la enfocaron hacia allí, bueno, un perro a lo mejor no es tan inteligente como para llevar el animal a una zona de encerrada. Eh, Luego, por supuesto, hay que ver las marcas del propio animal. Hay que ponerse los guantes, coger el cuchillo o el machete que lleves y de las heridas que tiene el animal. Si las heridas que tienen corresponden con las mandíbulas de un caníbal y aparte provocan hematomas, es importante lo de hematomas. ¿Por qué? Porque si tiene hematomas y un sangrado contundente, ya tendrá indicios de que el ataque fue en vida del animal. Porque claro, no es lo mismo que el animal nazca muerto y vengan a comérselo que hayan atacado al animal, que se les va a pagar igual, ¿eh? Al final. Pero bueno, no es lo mismo predación que depredación. Claro. Entonces, si el que animal, carroñeo, claro, si el claro, claro. animal tiene hematomas en las mordeduras correspondientes y en las marcas de los tal, evidentemente es que fue atacado en vida. A veces a la primera no lo ves, ¿verdad? A veces tienes que ir buscando, a lo mejor sitios donde, porque a lo mejor no tiene dentelladas, porque a lo mejor llegó el pastor o el vaquero en el momento que iba a comerlo y lo dejó mal herido o lo dejó muerto, pero no avanzó una carnicería, por decirlo así, que no se entienda. A lo mejor a ver si el cuello no tenía marcas, Sí, pero el sí, cuello sí. está desguazado por dentro. Tráquea, rota, sangrado. Si luego ves por la parte de dentro de la piel
los hematomas subcutáneos, o sea, por dentro, son como pues, nuestros moratones, digamos. Bueno, otra marca característica es que determinados huesos están roídos de una manera y astillados de una manera que la mandíbula de un cánido, o sea, de un perro, no sería tan potente como para hacer ese astillado. Desmembramiento, Eso he tenido oportunidad de verlo yo. Es impresionante. Sí, sí, sí. las marcas que infringen los colmillos de un lobo y quedan marcadas en los huesos, quedan marcadas de una manera haciendo una presión tal que no es la misma que un perro. Hombre, puede haber perros que tengan una, Que un perro. una mandíbula correspondiente, pero bueno, nadie tiene un pitbull cuidando al ganado. Entonces, sería muy raro, ¿no? Claro. Más en esta parte de España. Bueno, hay marcas como esas que te llevan a decir que, bueno, pues sí, pues es compatible con lobo. Claro. Lo que pasa que tú la certeza no es el que tengas un vídeo, porque cuadre que haya una cámara de fototrampeo o algo, el servicio por allí, o incluso el propio señor, eh, que veas el ataque, tú el 100% de que fue un lobo no lo puedes, vamos a decir, que certificar. Yo siempre he puesto en los informes compatible con lobo. Al final, la prueba, a no ser que tenga una imagen que es imposible, bueno, que no es posible ser imposible, evidentemente el 100% nunca está seguro, pero el 99% muchas veces sí, claro, por supuesto. No, claro. Muchos daños son reales, por Y lo que supuesto. me decían es que el lobo muchas veces empezaba a atacar por las partes más blandas, por ejemplo, Sí. por la zona del talón o del tobillo, por el lomo, por abajo, y el cuello también es muy típico. Y el Bueno, arrastre de la presa también es un indicador. es curioso, a veces, y esto ya es una anécdota personal, bueno, y de mis compañeros y compañeras, según el grupo familiar Sí, o incluso en tu propia demarcación hay varios grupos familiares, porque aquí no hay manadas, o sea, esto no es Yellowstone y vienen aquí lobos de 20 en 20. O sea, que la gente que se lo quite de la cabeza y que no se crea lo que le diga el primer ganadero que escucha, eso es porque verdad. Eso es no es verdad. así. O sea, es un grupo familiar, una pareja alfa, quizás algún cachorro del año anterior y los cachorros de este año. Puede haber alguna vez que hay alguna hembra más, puede. Puede haber que alguna vez haya un macho mayor, que digamos tipo abuelo, que vaya detrás, que lo pueden considerar dentro del núcleo familiar. Bueno, puede ser. La mayoría de los grupos familiares son cuatro o seis lobos, más o más. La pareja alfa y los cachorros. Bueno, Sí. se me fue la pinza, perdón, con los grupos familiares. Sí, Los patrones de que ataque. puedes identificar el ataque según el grupo, me El grupo comentabas, familiar a ¿no? veces aprende a atacar de una manera por ejemplo, yo he visto muchos en una determinada zona que siempre iban mordidos, o incluso arañados o golpeados, siempre por las partes traseras, por los cuartos traseros. En otros sitios se tiraban mucho más al cuello. Ajá, Pero bueno, eso son curiosidades locales. fíjate. Pero bueno, normalmente se ven los desgarros en la piel, los arañazos, las mordeduras, las canilladas, eh, se ve desmembramiento, que a lo mejor hayan desmembrado un ternero pequeño y se estén comiendo una pata entre dos y al tirar pues se despelleje. Para despellejar eso también hay que hacer una fuerza de torsión entre los dos, característica Sí, del sí, lobo. Claro. Entonces, bueno, sí. hay patrones de ataque que Es son... que la mandíbula del lobo es muy distinta a la del perro, ¿eh? Muy distinta. Y está súper afilada también. Luego ahí, después de que ellos, digamos, se coman el animal, pues evidentemente muchas veces dejan excrementos, dejan rascaduras que se pueden ver en el terreno, sobre todo si está húmedo, huellas. Pero bueno, las huellas es la suma de indicios lo que Ajá, te lleva, ¿no? Pero bueno. Luego, con todo esto que te he contado, sí quería entiendo. mencionar en este Entendido. programa el tema de picarescas. Y hay cosas que no han salido en estos documentales salvajes, no lo han mencionado. En Salvados, por supuesto, lo han mencionado. Entonces, durante mucho tiempo ha habido picarescas, ha habido gente que traía ganado equino de otras comunidades a precios muy baratos, que luego los dejaba intencionadamente o incluso atados, ha habido algún caso, para que se los comiera el lobo y luego cobrar la indemnización correspondiente.
Ha habido picarescas del tipo, yo Fíjate. las he vivido, de que haya nacido, por ejemplo, el potro, el ternero muerto, haya ido el dueño, la haya rajado, pensando que lo iba a dejar allí y por la noche iban a venir a comérselo. Y bueno, al día siguiente llama y puede colar. No te digo que no, con determinadas condiciones, sobre todo humedad, calor, en verano, aquí en Asturias, como también puede llegar a poder la carne y tal, dificulta el daño. Entonces, ellos también buscan ese picaresca. Y llegar a lo mejor muy temprano al aviso, porque estabas en una zona próxima, y a lo mejor darte cuenta de que estaba rajado a la navaja. Sí, ¿no? Eso lo hemos vivido también, yo personalmente lo he vivido. En- Luego hay picarescas también de todas maneras que son, pues es un daño real, ¿vale? Es un daño real, a un compañero, incompatible con lobo, y entonces hay una red, no es lo habitual, ¿eh? Pero la hay. La hay, y esto no se menciona en ningún documento. Hay redes o grupos de WhatsApp o grupos de Telegram, o llámalo como quieras, en los que fulano Menganes dice, oye, que me mataron aquí un ternero de Casina, de Santa Rosia, ya me lo han certificado y tal, bueno, ya me lo quiere y tal, parece alguien con un 4x4 y un carro, suben los restos del animal, le quitan el crotal identificativo, se lo llevan a otro concejo, a otro sitio, le ponen otro crotal, lo pide, el compañero local de ese otro sitio ve las mismas marcas, con lo cual el daño lo pasa también, lo puede pasar también por real, eh, bueno, y puede colar. Y además ganan otra cosa, ganan un animal vivo y sin contar, que puede quedar para consumo propio de carne de ellos o para hacer otras cosas. Eso sí existe. De hecho, la guardería, ahora he llamado Cuerpo de Agentes de Medio Natural, porque era la guardería, cuando yo hice las prácticas, se llevaba un spray para marcar las pezuñas para que no pasara eso, porque ya se había detectado ya hace unos cuantos años. Hostia, Pues eso, por ejemplo, vaya tela. indica una cierta intencionalidad y asociación, vamos a decirlo así, para hacer el fraude. Claro. Entonces, bueno, eso también está ahí. Nadie lo cuenta, pues hay que contar. No es muy habitual tampoco, ¿eh? Y yo te lo agradezco. No es muy habitual tampoco. Pasa, quiero decir, no, No, a no, ver, serán casos aislados, pero que existe. pero existe, existe. Y algunos se ha pillado, ¿eh? Por los compañeros. Claro. Y acabó en denuncia por fraude, etcétera. Bueno, picarescas hay unas cuantas. O, Claro, esto te da a pensar que también si el lobo desaparece, se les acaba un poco el negocio, ¿no? Porque claro, claro, si ya no hay depredador que a ti te moleste, hay ciertas ganaderías que si baja el número de daños por lo que sea, pues porque se esté matando lobos ahora o porque ha venido un año que hubo abundancia de comida que no fuera ganada y tal, pues lo estaban pasando de lucas. Hay años que subió, ves el índice de fraudes, que no se suelen denunciar muchos, aunque sí, porque yo entiendo que a veces, bueno, tú puedes apelar a humanidad a veces, a lo mejor hay gente que está pasándolas muy mal, y le pillas el daño, le dices no compatible, pero tampoco le denuncias por fraude. Para que luego digan que somos malos todos los guardas y todo eso. Pues, ya. pero luego hay otras situaciones, bueno, Sí, sí, la se propia entiende. administración lo sabe. En el 2018 se hizo un informe, que creo que hay otro informe igual del 2024, en el que se ve que hay ganaderías, muy pocas, pero hay unas cuantas ganaderías que tienen 20, 30 daños siempre. Vamos a ver, ¿cómo puedes tener 20, 30 daños al año? ¿Dónde está tu manejo del ganado? ¿Dónde está tu protección al ganado? ¿Dónde está la protección obligatoria legal a tus bienes, que es tu ganado? Claro, Ahí está. esto hay que mirar qué pasa. Esto lo comentaba yo con unos compañeros. Dices, claro, vamos a crear ese peritaje, vamos a hacer un buen sistema para generar, si ha habido algún daño, va enseguida el agente del medio rural o del medio natural, lo certifica y se inicia el sistema, ¿no? De peritaje, ayudas, pagar, etc.
Pero claro, si ya llevan lo que tú dices, si es una ganadería que reiteradamente está teniendo daños, Claro, ahí tiene que haber una investigación y decir, oye, ¿qué cojones está pasando aquí? O claro, sea, vamos a ver, es que ya canta, tío. Es claro, es que que si canta, estás teniendo X daños, claro, claro que canta. Y quizás hay algunas no cantan de esa manera, porque estas son, bueno, si ya se está poniendo el ojo, porque la administración quiera que no, incluso ahí su propio gremio está protestando, oye, ¿qué pasa aquí? Luego este nos está echando la fama a los demás. Lógico, claro. Bueno, ya tiene un poco de visión, pues ya tenía más, ya está informado, es decir, esos informes existen y la administración no puede negar que tiene conocimiento de que eso pasa. Insisto que son pocas, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay ganaderías que dices tú, bueno, a lo mejor no son 20, 30 daños como estas que se ve muy claramente la picaresca, vale, pero a lo mejor hay ganaderías que dices tú, son solo 5 o 6 daños. Pero, ostras, qué casualidad que pasan los 6 daños en la misma esquina, en el mismo pasto. Chico, al tercer daño, a lo mejor tendrás que hacer algo, digo yo. Digo yo, es que no sé, que yo si voy a hacer un ejemplo muy simplista. Si vendo Ferraris y dejo los Ferraris al aire libre y me roban uno, me roban otro y me roban tres, bueno, pues igual el cuarto lo guardo en el garaje. No lo guardo en el garaje, o pongo una alarma, no, o no, pongo claro. algo. Pues chicos, si vas 5 o Mira, 6 años yo te pongo un ejemplo. pom, pom. Una aseguradora, si tienes X partes de daño a la Mm. vivienda o daño al coche, al final te dice, mira, que no te aseguro. Búscate otro seguro que yo Claro, no te aseguro. hay muchos Es que, ganaderos que claro, están aunque es también la asegurados. administración pública, pero al final, Hay muchos ganaderos que están también asegurados. Lo que por pasa es que esos privado. suelen ser más, eh, eh, o sea, menos sospechosos de fraude y tal, porque bueno, el perito del seguro trabaja para su empresa, entonces no va a dejar pasar tampoco muchos daños Claro, porque claro. sí. Ahí no te pasan ni una. Claro, claro. Claro, ahí está. Ahí no te Y pasan ni luego, una. Claro. sí quiero decir que parece que estoy Sí, sí. metiendo mucha presión al sector y tal. Hay ganaderos que hacen las cosas muy bien, que tal, y cuando te llaman, que solo te llaman una o dos veces al año, pues ya de alguna manera sabes Ajá. que, bueno, es muy poco probable que te la vaya a dar porque o te va a intentar colar algo, porque bueno, es un ganadero que no te llama. Muchas veces es que ni lo conoces, a lo mejor es que ni te suena. Pues porque no suele llamar, pues porque por lo que sea, a lo mejor es una ganadería de a lo mejor no de raza asturiana, pero que le saca más dinero a la carne, el asturguayo este famoso que hay, tal, digamos que tiene una mayor vigilancia sobre Sí. su producción y te llama muy pocas veces. Y ya, bueno, es muy raro que esa gente te llama. Pero bueno, claro, también es verdad Hay que, gente honrada, no todos son sí, así. por supuesto, y la mayoría del sector es honrado. Siempre, lo que pasa es que estamos enfocándolo todo a la parte mala, ¿no? Y nos van a, haciendo ya, bueno, ya me comeré el alma siempre, pero bueno, hay que decirlo, hay mucha gente que es una profesional, que intenta hacerlo lo mejor posible, que puede tener algún daño al año, que tiene todo derecho a que se le pague, mmm, porque así está estipulado. Lo del macro, si se debemos pagar o no, ya lo he dejado aparte, pero bueno, que se le paga, que se tiene derecho a que se le pague, que hace las cosas bien. Incluso hay ganaderos jóvenes, yo conozco que gente que estudió conmigo, que se ha pasado al sector ganadero, que tiene mucha ilusión, que hace las cosas muy bien, que intenta poner medios todos los que pueden, incluso haciendo proyectos pues, implicando a gente para hacer pastoreo por las noches, tal. O sea, gente muy válida que tiene muchas ganas y que, bueno, pues ahí está demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hay ganaderías en Asturias que no tienen problema con el lobo, que han tenido problemas con algunos propios otros ganaderos por haber dicho en la televisión o en la prensa que ellos no tienen problema. Bueno, pues hay gente que pues, hace las cosas bien y tal. Tenga o no tenga subvenciones como hemos hablado antes, o tenga o pida más o menos, o utiliza lo que la mujer le dijo y no sé qué, da igual. Hay gente que, bueno, sí se preocupa y la mayoría del sector lo hace muy bien. O sea, que, bueno, otros Ujú. no, y eso sí hay que Claro, decirlo.